buscar en la palabra de Dios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, si puede ir hasta ahí, y vamos a leer allí solamente un versículo que es el número 32. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el versículo 32. Así dice la palabra del Señor: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En la primera parte de este pasaje, el apóstol Pablo presenta un tema que nos desconcierta un poco en la interpretación, pero él confiesa haber batallado contra fieras y da un lugar geográfico que fue en la ciudad de Éfeso. Entonces, a la luz de este pasaje, hoy quiero compartir con ustedes algunos minutos el tema El guerrero que sigue respirando, parte 1. Así que hoy vamos a tocar esa primera parte, el guerrero que sigue respirando. Todos nosotros somos vistos desde cierta óptica como un guerrero de Dios, un combatiente por la fe en Cristo. Todos nosotros, hermanos, como guerreros, somos sometidos a fuertes presiones en la vida. El enemigo se abalanza sobre nosotros y busca asfixiarnos. El enemigo busca aplastar nuestra vida, destruir nuestra vida y verla humillada. Esa es la búsqueda en lo que anda el enemigo. El enemigo no es misericordioso. El enemigo no tiene ninguna clase de gestos de amor hacia nosotros. El comportamiento del enemigo es totalmente salvaje. Y Pablo dice, en Éfeso batallé contra fieras, dice él, contra fieras. Y ahora, mis hermanos, nosotros como guerreros del Señor siempre vamos a estar expuestos, siempre vamos a estar en la mira del enemigo. Por eso nosotros no debemos distraernos en la vida, no debemos confiarnos en la vida, porque el enemigo siempre anda rondando, siempre anda al acecho. Él busca un error nuestro, un paso en falso, una manifestación de debilidad en nuestra vida. Y entonces es la oportunidad para que él se abalance sobre nosotros y nos cause el mayor daño. Nosotros debemos estar siempre, hermano, en un estado de alerta, con los ojos bien abiertos, porque el diablo puede caer sobre nosotros con la intención de despedazar. Muchas veces el diablo nos ha golpeado duramente. Muchas veces el diablo nos ha lastimado profundamente. Muchas veces el diablo ha logrado derrotarnos y hemos sentido humillados delante del enemigo. El diablo pensó que había terminado con nuestras vidas, pero nosotros somos guerreros del Señor y el guerrero sigue respirando. Aquí estamos reunidos esta noche para hacer una demostración de que estamos los guerreros de Dios, hombres, y el enemigo a través de la Biblia dice que puede atacarnos con saetas, puede con espada. Más cerca en el tiempo, el enemigo utilizó la cruz y también ha usado lo que conocemos como la guillotina. Muchos cristianos fueron decapitados, muchos cristianos dieron su vida por la causa de Cristo, pero nosotros hoy aquí reunidos tenemos el gran privilegio, porque somos guerreros,
que todavía estamos respirando. Pero el diablo no ha cesado con su ataque. El diablo no es que se ha tomado un tiempo de descanso o de vacaciones. Todavía él sigilosamente se mueve esperando nuestro error, esperando su oportunidad para atacar. Mucho daño nos ha hecho, pero somos guerreros que seguimos respirando. El apóstol Pablo está hablando aquí de que él ha peleado contra fieras salvajes. Hemos buscado mucha información, estudiado mucho acerca del tema, y muchos de los que estudian la Biblia no pueden decir con certeza que Pablo se refería, por ejemplo, a leones o a perros rabiosos o a hienas o osos o algo por el estilo, porque no hay ningún testimonio escrito que documente que Pablo haya tenido esa clase de combate. Por otro lado, tampoco lo descartamos, porque posiblemente él haya enfrentado alguna clase de esas bestias salvajes y sobrevivió y demostró que es un guerrero que sigue respirando. A veces, hermanos, él dice que eso lo padeció en Éfeso. Para una segunda interpretación, no vamos a ir, solo lo voy a mencionar. Hay que estudiar el capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles. Lo que estaba sucediendo allí es que había una muchacha que tenía un mal espíritu, un demonio que le llevaba la adivinación y actividades parecidas. Pablo enfrentó a esa muchacha y sacó el mal espíritu de ella, pero esa muchacha le daba mucha ganancia a unos hombres que hacían templecillos, dice la Biblia, de plata de la diosa Diana. Y el que estaba al frente de esa actividad era un hombre que se llamaba Demetrio. Y entonces ese hombre le dijo a sus colegas que por lo que Pablo había hecho de sacar el espíritu de esa muchacha, el negocio iba a ir a pérdida, el negocio iba a entrar en una caída. Y entonces esa gente, cuando vio a Pablo y a los otros, dice que comenzaron a gritar con gran ira. Después ustedes pueden leer eso en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19 y el versículo 28. Dice que esa gente se llenó de ira y gritaron: grande es Diana de los Efesios. Diana era la diosa, era la diosa a la cual ellos acostumbraban a rendirle culto. También entre los griegos, Diana era conocida como Artemisa, y en la estatua o en la imagen de esa diosa tenía en sus brazos unos osos. Y entonces hay algunos que interpretan de esta manera, cuando Pablo dice que combatió contra bestias en Éfeso, se refiere a los seguidores de Diana, que se ven representados en esos osos que ella tenía en sus manos. Los seguidores de Diana eran fanáticos, gente enloquecida literalmente, gente enceguecida, sumamente fervorosos, porque ahí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19 y el versículo 34, dice que cuando vieron a Pablo nomás, estuvieron casi 2 horas gritando estas palabras de que Diana era su diosa, que no había nadie como Diana de los Efesios, que Diana de los Efesios era la más grande, y gritaban, hermanos, durante 2 horas. Y entonces esa gente tenía la conducta o el comportamiento de una bestia salvaje. Y esa es otra interpretación que hacen algunos sobre este texto: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Hay una tercera interpretación sobre esto,
Y dicen que Pablo se refiere a que él combatió contra demonios o tal vez contra gente que estaba endemoniada, porque hay algunos pasajes en la Biblia en donde eh, 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 los animales o las bestias salvajes están relacionadas con demonios. Dice que el Señor Jesús en el desierto fue tentado por el diablo durante 40 días. Y dice que allí él fue tentado, dice, por Satanás, y estaban con él las bestias. Cierto, junto a Satanás estaban allí las fieras. Y entonces nosotros deducimos, ¿son fieras literales o se refieren a demonios? Así que como fuere, hermano, el enemigo que enfrentó Pablo, que él lo describe en esta figura, bestias, fieras en Éfeso, habla de el carácter fuerte de los enemigos. Y ustedes y yo, pero no tenemos enemigo tibio, no tenemos un enemigo frágil, tenemos un enemigo que está decidido a todo, a terminar con nuestra vida. Y muchas veces el enemigo hace un plan y lo que busca es terminar con nuestro testimonio. Hace que nosotros no vivamos una vida que ir dañando nuestro testimonio. Empieza a afectar nuestro estilo de vida. Empiezan a aparecer en nosotros huellas de infidelidad al Señor y de afinidad con el mundo. Y entonces el enemigo empieza con ese trabajo lento. Un día inesperado nos aleja de la casa del Señor. Un día inesperado pone en nuestro corazón sentimientos de no seguir en el camino del Señor. Y empezamos a ver que nuestra vida está en una caída espiritual, como que si nos fuéramos cayendo al fondo de un abismo y nada nos detiene y caemos y caemos y caemos y luego quedamos atrapados en un remolino de pecados y no sabemos cómo salir, no sabemos cómo escapar. Y en esa caída es donde el diablo nos hace grandes daños, nos lastima profundamente. Algunos nunca pueden regresar al camino. Otros, la misericordia de Dios le da una oportunidad y vuelven al camino del Señor y a la casa del Señor y a la comunión con el Señor. Y entonces el diablo vive la gran desilusión porque cuando piensa que terminó con nosotros, todavía somos guerreros que estamos respirando. Es cierto que hemos perdido muchas batallas, pero somos guerreros que estamos respirando. Todavía podemos hacer algo más por nuestro Salvador. Todavía podemos hacer algo más por nuestro Señor. Y ahora quiero llevarles un momento a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Fíjese cómo debe ser nuestro comportamiento en la batalla. La carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Y quiero que ponga su atención allí en el versículo 13. La carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 6 y el versículo 13. Así dice la palabra de Dios. Creo que casi todos sabemos que el contexto habla acerca de la armadura del cristiano, lo que nosotros necesitamos como armamento para combatir al enemigo y para defendernos del enemigo que viene hacia nosotros de una manera organizada con principados, potestades, con gobernadores de tinieblas, con huestes de maldad. Todo ese ejército de demonios viene sobre nosotros. A veces estamos distraídos y lo olvidamos. A veces estamos distraídos y no tenemos en cuenta que el diablo está en serio en la batalla y que de verdad él quiere terminar con nuestra vida. El diablo está organizado, tiene todo eso, hermano, principados, potestades, huestes de maldad, toda esa organización contra nosotros. Y entonces aquí está el consejo de la palabra.
Efesios capítulo 6, versículo 13, dice la palabra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que ahí está la armadura de Dios a nuestra disposición. La Biblia advierte que los días son malos. Otro pasaje de Efesios 5 habla de que los días son malos. Pablo le escribe a Timoteo y le advierte sobre tiempos peligrosos. Juan en su carta final, él dice que el mundo está bajo el maligno. Hermanos, tenemos que darnos cuenta como guerreros de Dios en qué territorio estamos. Que la arena que pisamos para combatir sea un terreno firme donde podamos nosotros hacer pie en la batalla, porque si las arenas son movedizas, nuestra vida se va a ir hundiendo hasta desaparecer. Tenemos que pararnos en la batalla. Dice este versículo 13, hermanos, que Dios nos da toda la armadura, tenemos que tomarla, dice, para resistir en el día malo. Quiere decir que el ataque del enemigo va a ser tan potente, tan poderoso, que lo que nos queda a nosotros es resistir, pararnos firmes, como si fuera, hermano, una trinchera que cava un soldado, un pozo, y ahí se pone y no se mueve. Ese es su puesto de batalla, y allí va a estar firme hasta el final de la contienda, firme hasta el final de la contienda. Dice la palabra ahí: y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que al final de la batalla no voy a tener rasguños, pero voy a tener heridas profundas. En nuestra vida cristiana vamos a tener heridas que sangran, vamos a tener heridas que duelen, vamos a tener heridas que no cierran, pero cualquiera sea la clase de herida que tengamos que sufrir, dice el texto, pero al final del día estad firmes. Es decir, que todo lo que nos pueda suceder no puede derrumbarnos. Dios espera que nosotros estemos firmes. Las tormentas serán tremendas, tempestades, torbellinos verdaderos vendrán sobre nosotros, pero Dios dice: tomen la armadura, resistan y permanezcan firmes al final del día, al final de la batalla. También el versículo 14 es muy alentador. Efesios capítulo 6, verso 14. Dice la palabra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Otra vez el llamado, hermano. Y dice la palabra de Dios allí: ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra de Dios, la verdad, revestidos de la verdad, llenos de la verdad, protegidos por la verdad, animados por la verdad. Dice él aquí: estar firmes y ceñidos. Esa palabra ceñido a veces tiene que ver con la vestimenta, cuando sujetamos o ajustamos el cinturón o acomodamos nuestra ropa para adaptarla al cuerpo. Eso es ceñido. Acomodemos la palabra de Dios a nuestra vida, que no se despegue la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos de esa palabra para la batalla, porque Dios está esperando, hermanos, que al final del día seamos hallados firmes. Ahora, el terminar firmes no quiere decir que no nos vamos a librar, hermanos, de unos buenos sacudones en la vida. Más de una vez se nos va a mover el piso. Más de una vez vamos a estar en tiempo de inestabilidad. Más de una vez nos va a costar hacer pie en esta vida. Pero tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a estar firmes. Al final del día, al final de la batalla, estad firmes. Dice Pablo que en Éfeso él combatió contra las fieras. Y ahora aquí algo muy importante, hermanos. Las mismas fieras, cuales sean que fueran, que enfrentó Pablo, esas fieras están rugiendo en nuestros días. Otra vez eso, hermano, las mismas fieras están rugiendo en nuestros días y están rugiendo muy cerca de nuestras vidas.
Y si nosotros no tomamos la posición correcta, esas fieras van a hacernos un daño grande. El enemigo muchas veces piensa que nos ha vencido, pero ustedes y yo somos guerreros que seguimos respirando. Por la ayuda de Dios, todavía somos guerreros que seguimos respirando. Ahora, hermanos, el guerrero tiene que entrenar su musculatura espiritual. Todos nosotros tenemos que desarrollar una musculatura espiritual. Todos nosotros tenemos que ser dueños de una musculatura espiritual fuerte, potente, pero hay que ejercitarse, hermanos. Pablo dice, ejercítate en la piedad. Esa palabra piedad es de tener una práctica, una vida inclinada a cosas santas. Dedícate a vivir, porque no son con los músculos que consigues en el gimnasio o los músculos que consigues levantando cajones de verdura en el mercado o levantando ladrillos en la obra en construcción, es con otra clase de músculos que se enfrenta al enemigo. Por eso leíamos nosotros en el libro del profeta a Zacarías cuando decía que no es con ejército, no es con espada, es con tu Santo Espíritu. Esta batalla, hermano, es con Santo Espíritu, con una vida espiritual, que tengamos musculatura espiritual. Eso es lo que necesitamos para enfrentar al enemigo. Todavía, por la gracia de Dios, somos guerreros que seguimos respirando. Aquí estamos. No somos perfectos. No tenemos una continuidad de victorias. Quizás cada tanto tengamos alguna victoria, otros más seguidos, otros ven la victoria más seguido en su vida. Quizás no somos los mejores guerreros, pero por la gracia de Dios somos guerreros que seguimos respirando. Y mientras estamos respirando, algo podemos hacer por nuestro Salvador. Mientras estamos respirando, hay alguna clase de energía en nosotros todavía que nos habilita para servir a nuestro Salvador. A veces, hermanos, nuestra vida se ve afectada. A veces hemos visto ya en este mismo año varias personas, digamos que más de 10, que se fueron alejando de la casa del Señor, que no conocemos el porqué de sus decisiones, pero sin duda alguna son guerreros que no desarrollaron una musculatura espiritual. No sabemos si la gracia de Dios los va a devolver a nuestra comunión. Necesitamos orar para que así sea, que vuelvan, que estén junto a nosotros, sirviendo, cantando, levantando en alto el mensaje del Evangelio. Pero muchos hermanos se han ido como en un desfile, lejos de la casa del Señor. De algunos a veces podemos contactar, de otros no tenemos ninguna noticia todavía. Y a veces, hermanos, cuando la gente se va de la iglesia es porque no han tenido una musculatura espiritual fuerte para enfrentar al enemigo. Cierta ocasión, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro estas palabras. Dijo, Satanás me ha pedido para que seas zarandeado como trigo. Pero dijo el Señor, yo he rogado que tu fe no falte. Así que Pedro fue zarandeado, Pablo también lo fue. Todos han pasado por esa experiencia, pero ellos se les confió una misión y cumplieron la misión. Predicaron el evangelio, bautizaron personas, levantaron iglesias, glorificaron al Señor, murieron siendo fieles al Señor. Ellos fueron guerreros que fueron lastimados muchas veces, pero siguieron respirando hasta que Dios los llamó a su gloria. Hermanos, nosotros también vamos a ser vapuleados en esta vida, pero que se cuide Satanás, porque todavía somos guerreros que estamos respirando. Un pasaje más, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles,
Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14. Quiero que ponga su atención allí en el versículo 19. Este versículo respalda, confirma lo que vengo diciendo. Observe cómo dice, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, versículo 19. Dice la palabra que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Dice la palabra de Dios que los enemigos se levantaron allí, como esas fieras salvajes en Éfeso. Se levantaron para combatir contra el varón de Dios. Y allí dice que esta gente le apedreó a Pablo y lo arrastraron afuera de la ciudad y lo dieron por muerto. El diablo estaba confundido porque Pablo debajo de esas piedras era un guerrero que seguía respirando, porque Dios lo estaba cuidando para nuevas batallas. Los golpes de piedra fueron tremendas, los dolores fueron tremendos, las heridas fueron tremendas, quizás algunos huesos rotos, pero el guerrero que seguía respirando de pronto se levanta y dice el texto, y entró a la ciudad a predicar el evangelio. Ese me hace pensar en los padres o en los abuelos antiguos, que cuando alguno de los hijos o los nietos malcriados y consentidos le ponían el plato de sopa en la mesa y lloraba y se quejaba y pataleaba, no quería tomar sopa, y el abuelo o el papá decía 2 platos para él. Y aquí Pablo pareciera algo así. El enemigo lo apedreó, lo dio por muerto. Dice, ustedes piensan que terminaron conmigo. Ahí voy a predicar el evangelio otra vez más. Y se metió en la ciudad y predicó el evangelio. Y si usted lee los versículos que siguen, dice que él iba por la ciudad animando a los hermanos. ¡Wow! ¡Qué obrero tremendo! Tenía todavía fuerza para predicar el mensaje de salvación a los incrédulos y tenía fuerza para animar a los hermanos en la fe a seguir adelante. El diablo lo dio por muerto y lo sacó fuera de la ciudad, pero este Pablo era un guerrero que seguía respirando. Y ahí está, hermanos. Muchas veces nos vamos a encontrar así. Un pasaje más, en realidad 2, y terminamos. El primero de ellos en segunda carta a los Corintios. Esta semana, al día martes, me tocó leer este capítulo, y estuve ahí viendo varias cosas, pero les voy a leer algo que ustedes y yo conocemos. Segunda de Corintios, el capítulo 11, y quiero que pongamos la atención en el versículo 25. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 25. Así dice la palabra de nuestro Señor. Segunda de Corintios 11, 25. Dice el apóstol Pablo, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche, un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y el mucho desvelo, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces Pablo aquí describe todos los sufrimientos del ministerio, todo lo que tuvo que padecer por predicar el evangelio. Él habla de todos los peligros que tuvo que enfrentar. Él habla allí, hermanos, de
los peligros en el mar, de los peligros en el camino, del peligro esos peligros, hermanos. ¿Y qué es lo que quiere decir el texto para nosotros? Nuestra vida siempre está en peligro, porque está nuestra vida desarrollándose en un territorio que está bajo el control del príncipe de este mundo, del príncipe de las tinieblas. Y cuando él mira nuestra vida que caminamos con Cristo, entonces nos rodea de peligros, toda clase de peligros. Por eso en el comienzo del mensaje le dije, no podemos estar distraídos, tenemos que estar en un permanente estado de alerta, con ojos abiertos, porque el enemigo nos acecha y muchas veces de sorpresa nos golpeará, nos lastimará. Pero por gracia de Dios, ustedes y yo todavía somos guerreros que seguimos respirando. Aquí estamos como guerreros que seguimos respirando. Mire cómo termina este capítulo. Versículo 32. Segunda de Corintios 11:32. Dice Pablo, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahí está él contándonos, hermano, que el gobernador de la provincia había organizado todo para terminar con la vida de Pablo. Pero aquí el guerrero seguía respirando porque encontró a algunos hermanos que lo bajaron en una canasta desde una ventana. Es lo mismo que hizo aquella mujer llamada Rahab en la ciudad de Jericó, cuando descolgó de las ventanas a los espías que había mandado Moisés a ver la tierra prometida. Ahora es Pablo el que sale en una canasta, fue descolgado en el muro por una ventana y escapó de sus manos, y le mostró al diablo que él era un guerrero que seguía respirando. Un guerrero que seguía respirando. Y se acuerdan cuando otra vez dice en el libro de Hechos que había un grupo de personas que eran como 40 que se habían prometido no comer ni beber hasta verlo muerto a Pablo. Pero fracasaron porque Pablo demostró que era un guerrero que seguía respirando. Y seguimos respirando no porque somos hábiles, seguimos respirando no porque seamos superpoderosos, seguimos respirando porque la gracia de Dios nos va dando oportunidades para seguir sirviendo al Salvador. Por eso usted y yo todavía somos guerreros que estamos respirando. Entendámoslo, que si estamos de pie y estamos respirando, es porque Dios nos está dando todavía oportunidades para servirle, para honrarle y para glorificarle. Aquí en Segunda de Corintios, el capítulo 4, y ahí vamos a terminar, hermano, porque va a haber alguna segunda parte de este mensaje. Segunda de Corintios, el capítulo 4, versículo 8. Mire cómo dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios, el capítulo 4, el versículo 8. Aquí el apóstol Pablo está hablando de esta manera: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nosotros que vivimos estamos siempre entregados a muerte por causa de Jesús. Quiere decir, esa palabra, estamos en permanente peligro, continuo peligro. El diablo nos amenaza, el enemigo nos amenaza. Quiere asfixiarnos, aplastarnos, humillarnos, destrozarnos. Pero por la gracia de Dios, todavía somos guerreros que seguimos respirando. Pablo para el diablo fue un hueso duro de roer.
Una y otra vez el diablo intentó de una y otra forma, pero Pablo siempre le demostró que era un guerrero que seguía respirando. Y entonces él llegó a decir en un momento, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y si hoy ustedes y yo somos guerreros que estamos respirando, por la gracia de Dios, somos lo que somos, por la gracia de Dios, es que todavía aquí estamos. No perdamos la oportunidad, hermano. Es cierto que nuestras vidas han tenido luces y sombras. Es cierto que nuestras vidas han tenido tiempos de fuego intenso y han tenido tiempos donde estamos apagados. Es cierto que en nuestra vida a veces lucía un gran testimonio. Hoy quizás el testimonio no se nota tanto. Es cierto que en nuestra vida no siempre estuvimos de pie. Alguna vez tropezamos y nos lastimamos fiero, pero sea como sea, ustedes y yo hoy con alegría de corazón podemos darle gracias al Señor porque a pesar de tantas derrotas y adversidades, todavía somos guerreros que seguimos respirando, que seguimos buscando una nueva oportunidad para servir al Salvador. Que el Señor bendiga su palabra y sus vidas en esta noche, hermanos.